Bueno, pues gracias a Dios. Nos vamos a hablar sobre vivir en la bendición, porque la bendición ya nos ha sido dada. Dios lo primero que hace con el hombre es bendecirlo. Lo primero que Dios hace cuando Dios te da algo o te pide algo es bendecirte primero. Y para que tú puedas hacer todo con la bendición que Él te da. Así que Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, las bendiciones, ¿qué quiere decir eso? Que nos van correteando, ¿no? Por todos lados nos llegan bendiciones y nos alcanzan. Entonces, cuando decidimos despojarnos de la maldición, de todo problema, de todo lo que estemos pasando, decidimos despojarnos y entrar a la bendición, es cuando dice Deuteronomio 28:1, porque leímos el 2, ¿verdad? Dice el 1, cuando oigamos atentamente la voz de nuestro Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos, allí es cuando la bendición nos va a alcanzar, nos va a perseguir, ¿no? Cuando oigamos atentamente la voz de nuestro Dios para guardarla y para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Que se crea un gran conflicto en nosotros, una confusión con Dios, con su palabra o en cualesquiera cosa, cuando vemos las promesas que Dios nos ha dado y después volteamos y vemos la realidad de nuestra vida, ¿no es cierto? Se crea un conflicto espiritual y pues ahí es donde nosotros no podemos echar a andar, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado, porque vemos la realidad de nuestra vida y como les dije, tenemos que ver lo que Dios es, la verdad de Dios, la que Él ya nos ha hablado. Y bueno, pues el desafío de esta plática es pues entrar a que las promesas de Dios se hagan realidad, que se hagan realidad en nuestra vida, que las vayamos viendo hechas, que nos persigan, que lleguen, que nos apropiemos de ellas y que podamos darle a nuestro Señor todas las gracias, todo el agradecimiento para Él, ¿no? Y pues la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a echar a andar esas promesas que se hagan realidad? Pues Hebreos 6:12 nos da ese cómo. Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que a fin de que, de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces lo voy a leer de nuevo. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, las promesas, aunque ya nos han sido dadas, pues debemos saber cómo apropiarnos de ella y se conquistan por medio de la fe y la paciencia. Y la paciencia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Necesitamos, ¿no? Esa paciencia, es esa fe para creer y esa paciencia para perseverar. Porque nosotros somos muy desesperadas, oramos y ya queremos ver todo listo, ¿no? Ya otro día ya queremos ver la respuesta y pues no es así, ¿no? O sea, es según, ¿no? Según lo que tú estés viviendo, lo que estemos pasando, diferentes cosas, ¿no? Hay personas que tienen fe, pero pues les falta paciencia, ¿no? Y pues no. O tú dirás, bueno, yo no sé si alguien diga, es que yo tengo mucha paciencia, pero me falta fe. Pues no creo eso, ¿no? Pero sí que tengamos fe y que nos falte paciencia. Y luego dice aquí que no se hagan perezosos, o sea, en otras traducciones viene, no te hagas torpe, no seas apático, indiferente, porque así nos volvemos. Y todo eso es opuesto a la fe.
sino imitadores, dice, que nos hagamos imitadores, no apáticos, no indiferentes, porque pues sí, o sea, no vemos nada de las bendiciones y las queremos ver, pero pues no hay fe ni hay paciencia cuando estamos nosotros así que para conquistar, pues, ¿qué es lo que necesitamos? La fe y la paciencia, ¿no? Las dos, porque muchas veces creemos que con solamente tener fe y necesitamos las dos juntas. ¿Por qué fe y paciencia juntas? Pues porque la verdadera fe no busca resultados inmediatos, es fe. O sea, la fe ya está viendo, ¿no? Aunque todavía no llegue, como dice la palabra, espérala, te llegará, te va a alcanzar. Tenemos que tener esa fe, ¿no? Que no busca resultados inmediatos, y la paciencia descansa en las promesas de Dios, descansa en el tiempo de Dios. O sea que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lo opuesto a todo esto es que estamos desesperadas, que estamos angustiadas, que tomamos pues malas decisiones, que nos apresuramos o tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, las promesas de Dios son para eso, ¿no? Para descansar en ellas. Si Dios lo prometió, tarde o temprano va a llegar. Tú descansa, si la promesa está, tú relájate, tú ora, congrégate, haz todo lo que tú tienes que hacer, y mientras la promesa está en camino, ¿no? Así que nosotros decimos muchas veces, yo he tenido ya mucha paciencia en esta situación, ya he esperado tanto, ¿no? Con este problema, y dices tú, ya basta. Y a veces creemos que hemos tenido mucha paciencia con todo eso que nos ha pasado, pero no has tenido paciencia, has tenido mucha desesperación, has tenido mucho enojo, has estado fuera de ti a lo mejor, ¿no? Un mes, un año o una semana, no sé qué tanto, ¿no? Enojada o desesperada o peleando, alegando por lo mismo, exigiendo lo mismo, y no pasa nada, ¿no? Es cuando tú dices, hay una frustración, ¿no? De que no veo resultados, y creemos que estamos con fe y con paciencia, pero no estamos con fe y con paciencia. Estamos desesperadas y estamos fallando, yo creo, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, porque si tú te fijas, la fe y la paciencia, ¿qué son? ¿Qué son? Son fruto, es el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Entonces no estamos actuando en el fruto del Espíritu, o sea, no estamos dejando que el Espíritu obre, no estamos dándole el tiempo al Espíritu de hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, de formar un carácter o de formar un temperamento o lo que tú quieras, lo que tú necesites, ¿no? Así que vemos en Timoteo, 2 3:10, un encargo que Pablo le hizo a Timoteo, y le dijo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien, fíjate, sabes muy bien lo que yo enseño, dijo Pablo, y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe y mi paciencia, mi amor y mi constancia. Fíjate qué palabra, ¿no? O sea, ¿quién puede decir eso? Pero pues yo creo que nosotros debemos de conocer, o sea, nuestra vida debe de reflejar, y yo no me pongo de ejemplo yo, sino que yo considero que ustedes también están compartiendo con alguien, que tienen a una persona o dos o tres, no sé cuántas, que les están compartiendo lo que ustedes están aprendiendo o cómo están viviendo. Entonces esa persona
debe de ser como lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? O sea, tú sabes lo que yo enseño, ustedes saben lo que yo enseño, ustedes saben cómo vivo, ¿no? ¿O no? No porque no vayan a mi casa ni nos veamos todos los días o salgamos juntas, no saben cómo vivo, ¿no? Porque la bendición o la maldición o lo que sea como tú vives se ve, se nota, dice la palabra en un salmo, ¿no? Que no lo traigo escrito ahorita. Entonces, ustedes saben cuál es el propósito de mi vida y también conocen mi fe y mi paciencia, porque paciencia, he tenido mucha paciencia, ahora sí que con todo el propósito que Dios tiene, ¿no? Para nosotros. Y todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú puedes ver el fruto del Espíritu en mí. Y es lo que nosotros debemos de ver en las personas, en nuestros hijos o con la persona que tú estés, ¿no? O en tu familia. Esos son los frutos del Espíritu de los que habla el libro de Gálatas, ¿no? El amor, el gozo, la paz, siempre inseparables, porque es el fruto de Dios en nosotros, ¿no? Y luego viene la paz, la paciencia, todo, cada uno va de la mano para lograr cosas. Van de la mano, no se pueden separar. Y yo te pregunto, ¿estás permitiendo que el temor o la impaciencia afecten tu fe y tu paciencia? O sea, si nosotros somos impacientes o estamos llenas de temores, estamos afectando el fruto del Espíritu. Estamos afectando nuestra fe y nuestra paciencia. Y entonces, la promesa, para obtener lo que deseamos, no es en sí la promesa. La promesa es un canal por el cual Dios se va a manifestar en tu vida. O sea, Dios quiere manifestarse, pero no es así como que la promesa no es simplemente una herramienta para obtener lo que tú quieres. Que digas tú, sí, voy a tener fe y paciencia y voy a tener esto. No, no es así. O sea, es una herramienta para que Dios se manifieste. Porque lo importante es que Dios se manifieste en mi vida, trayéndome pues lo que estoy necesitando, ¿no? Es un canal solamente para que se manifieste la vida de Dios. ¿No es cierto? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la fe es un estilo de vida. La fe no es para cuando, ay, es que ya estoy en este problema y necesito mucha fe. Oren por mí para que tenga mucha fe porque voy a pasar por esto, sucedió esto. No, o sea, es un estilo de vida. Yo siempre debo de tener fe. Debemos de vivir en fe. Como dice la palabra, el justo va a vivir por la fe. Y la fe verdadera busca primeramente el reino de Dios. Primero busca a Dios. No se va a buscar otras cosas. Porque si tú tienes esa fe, la fe verdadera, que de la que habla la palabra y de la que habla Jesús, es esa fe que va a buscar primero a Dios. Y eso, como consecuencia, te va a añadir todo lo que tú estás necesitando. Por eso te digo, no es simplemente la promesa. Dios es bueno y nos ha prometido todo lo bueno. Pero necesitamos nosotros ir de paso a paso, ¿no? Aprendiendo cómo. Porque ahora sí que tenemos que crear ese camino. No es simplemente que Dios me dé todo. No es simplemente que Dios me lo prometió, sino que yo debo de ir aprendiendo y debo de ir desarrollándome en el trayecto para muchas más cosas que vienen, ¿no? Así que la fe y la paciencia no es algo que producimos nosotras mismas. No la producimos, es que tú puedes decir, no, es que a mí me es muy difícil tener fe, tener paciencia, es que yo no he intentado, yo no puedo. No te preocupes, tú no la estás produciendo, no se hace, no lo hacemos nosotros mismos el tener paciencia, el tener fe. No es por
nuestra voluntad, que digas tú, bueno, ahora no la necesito y ni la voy a buscar. No, siempre vamos a necesitarla, pero no es por propia voluntad, sino que es una respuesta. O sea, cualquier fruto del Espíritu, en este caso la fe y la paciencia, es una respuesta del Espíritu Santo a la palabra que vive en ti. O sea, el Espíritu Santo está respondiendo a tu favor, porque existe una palabra que hay en ti, existe una promesa de Dios que vive en tu vida, que está ahí latente, que está fresca, que está en ti. Y entonces el Espíritu Santo responde a esa palabra. Responde ¿cómo? Produciendo en ti fe y paciencia para que llegue eso, ¿no? O sea, podemos ver que es como un proceso, ¿no? Por el que Dios nos lleva, y no es simplemente voy a la iglesia porque necesito esto, porque estoy en muchos problemas y ya se te resuelve todo y ya no vienes. Bueno, no ustedes, ¿no? Pero otras personas. Y creemos que así es, pues, porque así hemos aprendido o así nos han enseñado, o pues como tú quieras, ¿no? Por eso la frase que necesito paciencia, pues no es simplemente decir necesito paciencia, necesito paz, no, es un fruto del Espíritu que no se está produciendo porque no le estamos haciendo caso al Espíritu, porque el Espíritu no puede trabajar en nosotros. ¿A causa de qué? Pues a causa de la indiferencia, de la apatía o de la desesperación o de tantas emociones, ¿no?, que puede haber en nosotros. Así que quizá por eso no se resuelve tu problema, porque Dios quiere que desarrolles el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que dejes trabajar al Espíritu en tu vida, que lo dejes formarte y que lo dejes transformarte para que el fruto del Espíritu nazca en ti y tener esas promesas de vida y de bendición en tu vida. La falta de paciencia es falta de fe, es falta de fe. Así que tenemos que meditar en esto, ¿no? Por eso dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo, que Él trabaje, que Él se mueva en nosotros, que Él actúe. Por eso debemos estar contentos, no por el problema, sino porque el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de ese problema en nosotros. Nosotros queremos que el Espíritu Santo resuelva el problema, pero el Espíritu Santo está resolviendo un problema interno que nosotros tenemos para que podamos ir y ver esa promesa. ¿Sí vamos bien? Entonces tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo, o sea, esto lo tenemos que saber y que no se nos olvide, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, lo hemos leído, ¿verdad? Pero como que ya no lo sabemos, sino que se nos olvida. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecta y cabal, que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. O sea que cuando la prueba de nuestra fe produce paciencia, la paciencia dice que hace una obra completa en nosotros, nos hace perfectos y cabales a nosotros, no al problema, a nosotros, y así no nos va a faltar nada. Ahí es cuando tú vas a ver la promesa cumplida, la promesa hecha por Dios. Cuando el Espíritu Santo logra que nosotros tengamos el fruto de su presencia.
que en este caso es la fe y la paciencia, para vivir en bendición, vivir en esa bendición. Así que vamos a ver rápidamente en Josué, como que está largo. En Josué, cuando está frente a la tierra prometida, que está en Deuteronomio 7:22, y lo que Dios les advirtió en esos momentos, ¿no? Cuando iban a tomar, este es otro versículo, pero dice, el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Es lo que Dios le estaba hablando a Josué cuando estaba frente a la tierra prometida y estaba viendo tantas naciones que tenían que conquistar. O sea, Dios va a echar estas naciones delante de ti. ¿Qué necesitaba Josué en ese momento? Fe. Fe para creer. No sea cantidad de naciones guerreras que conquistaban y ellos que venían de salir de la esclavitud, ¿no? Le dijo, poco a poco voy a echar estas naciones de delante de ti, poco a poco, mas tenga la paciencia, no, me fui al versículo de arriba, poco a poco, ¿qué quiere decir el poco a poco? La paciencia, ¿no? La paciencia. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo, o sea, los enemigos, no se aumenten contra ti. Fíjate cómo Dios le dijo que él iba a tener las promesas, las tierras que le había prometido desde Abraham. Le dijo que poco a poco y que no serían enseguida, que no serían luego, porque si no, todos los enemigos se iban a levantar en contra de ellos, ¿no? Sino que poco a poco iban a ir peleando. ¿Y qué necesitaba ahí Josué? Fe y paciencia, ¿no? Para llevar a cabo todo lo que Dios le estaba diciendo. O sea que así es como nosotros vamos a echar los problemas de nuestra vida poco a poco, uno por uno, todos. No podrás acabar con ellos enseguida, vas a requerir fe y paciencia, porque todo queremos resolver, ¿no? Al mismo tiempo y que Dios lo haga todo porque tengo una situación económica mal y tengo problemas con mis hijos y tengo problemas en la casa nos rodeamos de enemigos, ¿no? Y Dios nos dice poco a poco, con fe, con paciencia, uno por uno van a ir cayendo todos tus enemigos. Y porque nosotros queremos hacerlo todo a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera, pero las promesas de Dios es como Dios dice que se van a cumplir sus promesas. Quizá tú hagas promesas y tú las cumplas como tú quieras, o no las cumples. O tú prometes algo y se te olvida y no lo haces. O lo haces cuando quieres y como quieres. Pero Dios dice, mis promesas se van a cumplir a su manera, como Dios dice. Así que no te desanimes cuando estés viendo la promesa tan hermosa de Dios y veas que tu vida es todo lo contrario. Ahí solamente piensa, ¿qué necesito? Pues la fe y la paciencia, ¿no? Para vivir esa bendición. Y pues deja que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Tú debes de tener un banco de promesas. Debes de tener un cuaderno lleno de promesas, que diga ahí promesas, ¿no? Y toma una promesa de Dios, la más urgente, la más conveniente, y empieza a orar esa promesa, empieza a interceder, y esto te puede tomar semanas o días o no sé, meses, años a lo mejor, porque sí hay promesas que duran hasta años, pero con paciencia y con fe, que son el fruto del Espíritu en tu vida, es que vas a llegar a conquistar esas promesas. Y a veces, pues esto a veces está muy duro, ¿no? Porque ni fe ni paciencia. Ya estamos desesperados, ya estamos todos deshechos, ¿no? Pero mira cómo Josué se apropió de la promesa de la tierra prometida.
en la toma de Jericó. Y es bien importante esta enseñanza que nos deja este episodio, ¿no? de la palabra, porque esa batalla era la primera que ellos iban a enfrentar, pero es una batalla que tiene una característica. No sé si puedan identificar qué característica tuvo esa batalla, ¿no? Que ellos no debían hablar, que esa toma, eso derribar las murallas de Jericó iba a ser en silencio. Y es que hablamos cada cosa cuando estamos en los problemas, cuando estamos enojadas, cuando estamos desesperadas. Hablamos cada tontería a veces o cada cosa que te sale del enojo, de la desesperación, ¿no? Y Dios, ¿qué hizo con esta batalla que iban a tomar? Era una batalla para conquistar su hablar, lo que ellos hablaban, porque con nuestra lengua es que movemos el mundo espiritual. Con nuestra lengua tenemos vida o muerte. Y con nuestra lengua conquistamos o somos derribados o somos atados. Entonces, dice en Josué 6:3 rápidamente, Dios le dijo que iba a rodear la ciudad y todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad, una vez le dijo, pero esto lo vas a hacer durante 6 días. Esa fue la instrucción de Dios, ¿no? Y en el 4 dice, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y pues con los sacerdotes tocando las bocinas y proclamando, ¿no? Con el cuerno de carnero, y todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. O sea, pero mientras ellos iban dando vueltas y vueltas y vueltas, todo era en silencio. Y en Josué 6:10 dice, Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no gritarán, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, gritad. Entonces van a gritar. Y qué impresionante, ¿no? Esta prueba que requirió tanta fe y paciencia de estar 7 días rodeando la ciudad. Y no era que, yo creo que les tomaba todo el día rodear la ciudad y de ahí se tenían que ir al campamento. Y otro día darle vuelta durante 6 días. Y el último día darle las 7 vueltas en silencio todo. Y cuando oyeran la orden de gritar, entonces iban a gritar. Y nosotros nos quedamos así como, ¿qué es esto, no? ¿Qué ocurrencias de Dios, no? Pues en verdad que Dios sabe cómo tratarnos y sabe cómo enseñarnos y qué enseñarnos. Porque lo que Él estaba enseñándole ahí al pueblo, a todos los que iban ahí a conquistar, era a callarse, porque durante 40 años estuvieron quejándose, estuvieron de mal hablados, estuvieron murmurando, criticando, criticaban a Dios, criticaban a Moisés, criticaban a Aarón, se burlaron del maná y tantas cosas, ¿no? Que ellos hablaron y era lo único que hacían. 40 años. Hablaron mal de los líderes, de Aarón, se enojaron porque Dios escogió a Aarón, tantas cosas, ¿no? Y eso cómo lo vivimos, ¿no? Nosotros, cómo nos enojamos con cosas en las que no estamos de acuerdo y nos ponemos a criticar, a murmurar, a tomar decisiones, ahora sí que la plática del domingo, ¿no? A criticar todo, ¿no? Y todo con queja, con amargura y desesperados. ¿Qué es esto? Sin fe y sin paciencia en todo ese tiempo, ¿no? Así que
con Jericó era una guerra para conquistar su hablar, para conquistar lo que ellos tenían que aprender ahora que entraban a una tierra nueva, aprender a hablar en fe. Y nosotros tenemos que aprender a hablar en fe. ¿Para qué? Para que se derriben todas esas murallas y que puedas conquistar tu tierra prometida. Con fe, ¿no? Con fe. Así que eso es lo que Dios necesita que tú hagas. Eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros, hablar fe, que es un lenguaje de conquista, es un lenguaje de avanzar, es un lenguaje de poseer. Cuando tú ya lo estás hablando, ya es tuyo, ya lo estás poseyendo. Y es cuestión de paciencia para que tú lo veas ya en tu vida. Así que Canaán no se le puede entregar, o sea, la tierra prometida o la promesa no se le puede entregar a aquellos que no han conquistado sus emociones, su mente, sus pensamientos, que no han conquistado su hablar, no han conquistado todo eso. Tenemos todavía esa mentalidad de esclavos, ¿no? Cuando estaban allá ellos en la tierra de Egipto. Y definitivamente es una tierra que demanda guerra. Es un caminar que demanda guerra. Tú tienes que guerrear a veces contra ti misma, o contra espíritus, o contra pensamientos, contra emociones. El Espíritu Santo que está en ti está moviéndose y está obrando en ti para que tú tengas tu promesa de vida y vivas en ella. Pero pues el Espíritu Santo tiene que hacerlo, ¿no? Así que la tierra prometida se le entrega a personas que han conquistado todas sus áreas en sus emociones y que trabajan en ellas, que están trabajando en ellas. Y con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso llegar a la tierra prometida tardó tanto tiempo en el pueblo, tardó 40 años, y los que salieron de Egipto no son los que entraron, ni Moisés mismo entró, porque Moisés yo creo que ya se estaba desesperado, ¿no? Y golpeó la roca en un momento de desesperación. Así que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo y que entre a la tierra prometida. Y aún así no conquistó su carácter, y Dios tuvo que entregar a través de las generaciones, de otras generaciones como la de Josué y Caleb, tuvo que entregarles a ellos para que entraran. Entonces nos podemos perder, ¿no? De la bendición que Dios ya nos ha dado. Y pues podemos ver el ejemplo de José, ¿no? José el soñador, que tuvo que ser vendido como esclavo antes de gobernar Egipto, porque el Espíritu Santo tenía que trabajar en él, porque él traía muchas heridas en su alma, ¿no? Tantas cosas que pasó. David tuvo que huir y esconderse en cuevas antes de sentarse en un trono, y todo eso requirió mucho tiempo. Y David tuvo que tener fe y paciencia para saber que la promesa de Dios se iba a cumplir en su vida. Y Pablo tuvo que pasar años, 14 años creo, es lo que él dice, que él se fue solo allá a la tierra por allá por Arabia, antes de iniciar su grande y poderoso ministerio. Entonces aquí vemos un patrón, ¿no?, que Dios lleva a cabo para conquistar, que es la fe y la paciencia. Y lo podemos ver en todos los grandes héroes de la palabra, ¿no? Así que, bueno, ahora la pregunta es que si estamos preparadas para entrar a conquistar nuestras promesas. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas que tú estás esperando? Porque no es Dios el que se va a mover. Eres tú al que Dios quiere mover. Es
tu corazón, es tu espíritu, donde el Espíritu Santo quiere trabajar, quiere guerrear para que se forme el fruto de Él y el fruto de nosotros caiga, ya echado a perder, ¿no? Caiga a tierra y que el fruto, que nazca el fruto del Espíritu en nosotros. Así que pues tenemos que estar preparadas para conquistar nuestras promesas, dice Romanos 12:2. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y luego dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Por supuesto que orando con fe. Y aquí podemos ver otra vez la fe y la paciencia. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Así que no dejes que el temor ni la impaciencia te roben esa fe y esa paciencia, porque esos son los que se contraponen, ¿no? El temor es fe también, pero para lo malo. Y pues la impaciencia, pues combate la paciencia. Y con la paciencia echamos fuera la impaciencia. Así que, y que no nos robe todo el fruto del Espíritu, porque una vez que el enemigo te roba la paz y te roba la alegría y te roba el amor y te roba la fe, y llega un momento en que te deja sin fruto, te deja el árbol pelón, el árbol de la vida que está en nosotros, sin fruto. ¿Y qué pasa en esos momentos? Nos desligamos de Dios totalmente, nos desligamos, Dios no nos deja, pero nosotros nos desconectamos de Dios, nos desconectamos y ya después, ¿qué viene? Pues la apatía, la indiferencia, como decía ahorita, ¿no? O sea, no seamos perezosos, dice, o sea, no seamos apáticos, nos volvemos apáticos, ya nos volvemos indiferentes, ya no nos interesa venir a las reuniones, no nos interesa aprender, ya lo dejamos a un lado, porque nos absorbe todos los problemas, y eso lo único que trae es mal fruto, y el buen fruto del Espíritu, pues ahora sí que se cae, ¿no? De nuestro árbol. Por eso la palabra nos compara, ¿no? Como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto, dice, a su tiempo. A su tiempo estamos dando el fruto. Y no es que ya di el fruto del amor, ya di el fruto de la paciencia y ya siempre va a permanecer. Probablemente en alguna situación se caiga ese fruto, pero sabes que el árbol cada temporada da fruto nuevo, cada temporada. Entonces tú puedes estar en una nueva temporada, a lo mejor perdiste fe, perdiste alegría, perdiste bondad, no sé, los 9 frutos del Espíritu, ¿no? Alguno de ellos que no tengamos y que el Espíritu Santo empieza a trabajar para que todo el fruto del Espíritu esté en nosotros. Porque el fruto del Espíritu no son muchos frutos, no es como nos los pintan en la escuelita, no hagan eso en la escuelita con los niños, que ponen un arbolito y una manzanita o una naranja ahí con que dice paciencia y otro que dice paz y otro, no. El fruto del Espíritu es un solo fruto, como la naranja, y cada gajito es la paciencia, el amor, la paz, así, pero es un solo fruto del Espíritu Santo, ¿no? El que produce en nosotros. Así que puede ser que estemos todas deshojadas, ¿no? Y dice Filipenses 1:6, ya para terminar, dice, estando persuadidos o convencidos totalmente, ¿no? De esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, simplemente pónganse a pensar que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está perfeccionando y tiene todo el tiempo del mundo hasta que venga Jesucristo. O sea, no lo va a hacer mañana. Y bueno, si lo hace mañana, si nosotros, depende de nosotros.
de que el Espíritu Santo produzca en mí el fruto. O sea, que trabaje en mí, que yo le ceda todo, le suelte el control de todo. O sea, ya les dije ahorita, soltar el control es confiar. O sea, que tú confíes plenamente en Dios, que hagas lo básico, como le decía a una señora en la mañana, haz lo básico. O sea, congrégate, lee la palabra, ten oración, ten un tiempo con Dios, mínimo. En eso debemos de movernos, mínimo. Y más cosas, ¿no? O sea, como profundizar en la palabra, como tomar el discipulado, o sea, más cosas, ¿no? Pero dice que aquí, que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, no tiene tiempo. Porque todo depende de nosotros. Dios tiene de aquí a la eternidad, de aquí a que nos vayamos, ¿no? De esta tierra. Ay. Así que todo depende de nosotros. Así que, pues no estén enojadas con Dios, no estén pensando que Él no cumple sus promesas, que Él se tarda, porque lo que Dios está haciendo es trabajando en nuestro interior. No es en sí la promesa, porque en Dios estamos seguras, lo tenemos todo. Es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y seamos las personas como Jesús lo fue. Jesús caminó lleno del Espíritu, o sea, lleno del fruto del Espíritu. Todo el amor, toda la paz, toda la paciencia, toda la bondad, todo lo que él necesitaba cada día, a cada paso, con cada persona, con cada enfermo, con cada madre o padre que iba a pedirle ayuda. Él trabajó con todo el don del Espíritu. ¿Y qué pasaba? Muchos milagros y muchas sanidades y muchos que se arreglaban las familias. Entonces, entendamos, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser una vida, una vida que esté llena, pues, de las bendiciones de Dios. Que no vivamos en esa escasez, que sea nuestro estilo de vida, el vivir las bendiciones de Dios